En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Tengo las explicaciones de la presidenta de la comisión, que no puede asistir y por lo tanto me ha pedido que la sustituya. Espero que haya acuerdo entre los colegas. Podríamos someter la votación. Si gustan, lo sometemos a votación. Secretario, por favor, votación. ¿Alguna otra propuesta alternativa? Encantada. Bueno. Señor secretario, no sé si tenemos cuenta, invitados. Sí, señora presidenta, se ha recibido una comunicación del secretario general del Senado informando que la Comisión de Régimen Interior autorizó a esta comisión especial sobre recursos hídricos para que otorgue su patrocinio a la mesa técnica del agua del Elqui, solicitud que se le había hecho hace un tiempo atrás. Ya. Está autorizados. Por otra parte, ha llegado una petición de la Asociación Chilena de Desalinización para exponer ante esta comisión respecto del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización. Ellos señalan que se trata de una asociación gremial de reciente formación que reúne a distintas empresas desarrolladoras de proyectos de desalinización, y dentro de los objetivos de la asociación se encuentra promover la desalinización como una fuente alternativa a las aguas continentales y coordinar los distintos actores que participan en el proceso para impulsar su desarrollo sostenible. Los principales temas a tratar en la audiencia solicitada serían comentarios al proyecto, que les recuerdo que eso se está viendo en la mesa técnica, y además un análisis comparado del marco normativo de la desalinización en otros países. Finalmente, el investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, el señor Eduardo Baeza, envió la presentación que va a realizar a continuación acerca de las observaciones de diferentes actores en relación con el proyecto en tabla, documento que se remitió oportunamente a la señora y los señores senadores. Okay. Y, presidenta, si quiere, después de la cuenta vemos quiénes van a estar hoy día con nosotros. ¿Cómo no? Sí. Muy bien. Sobre la cuenta, ¿alguna opinión, comentarios? ¿Estaríamos de acuerdo en recibir a esa asociación gremial? Sí, por favor. Muy bien. Sobre todo que todavía la mesa técnica está trabajando, así que nos podemos dar un espacio de tiempo para que lo acordemos entonces con el secretario y con la presidenta titular en algún momento de la agenda. Lo vemos, ¿sí? Bien. Nuestros invitados. Presidenta, efectivamente, en primer lugar, de la Biblioteca del Congreso Nacional nos acompaña el investigador señor Eduardo Baeza, sí, quien realizará una presentación sobre las observaciones que se han dado por los distintos invitados en el debate, para posteriormente recibir a don Oscar Cristi, director general de Aguas, que se va a referir también a esta iniciativa. Esa es la tabla de la presidenta. Muy bien. Muchas gracias. Entonces empezamos con don Eduardo Baeza, a quien saludamos, que estamos viendo en la pantalla. Muy bienvenido, muchas gracias. Y bueno, también por supuesto saludo a don Oscar Cristi, que lo estoy viendo ahí, bueno, a Nicolás Rodríguez, y ya habíamos saludado a los colegas, por supuesto, así que sin más le damos la palabra entonces a don Eduardo Baeza. Gracias, presidenta. Voy a compartir la presentación. Acá está. ¿Se ve bien? Perfectamente. Yo diría que si pueden sacar, si pueden sacar ustedes la columna de la derecha donde nos vemos nosotros mientras está la presentación. La gente informática creo que se puede hacer eso. Ah. Lo que pasa es que yo ya lo achiqué en mi pantalla, pero lo puede hacer individualmente cada uno. Esta es, sí. Usted me dice, señora presidenta, cuando inicie. No, empiece nomás, disculpe, si lo que hice fue que se agrandara más su presentación, porque estábamos nosotros en un rincón en nuestros rostros y no es necesario. Claro. Bueno, justo con saludar a los presentes, señora presidenta, y los senadores y senadoras presentes y todos los invitados. Como bien decía el secretario, la presentación de hoy, ¿no es cierto?, trata de las observaciones de los diferentes actores en relación al proyecto de ley que regula el uso sustentable de las aguas subterráneas, ¿no es cierto?, boletín 13.034-09, que partió con los invitados para hacer un recordatorio, ¿no es cierto?, en el mes de marzo con la Dirección General de Agua, y de ahí hubo una suspensión, ¿no es cierto?,
cierto?, en la tramitación durante unos cinco meses y se retomó en agosto, septiembre de este año. Bueno, entonces para recordar algunas cosas que ya se han conversado en varias de las presentaciones, recordemos un poquito de qué se trata esta norma, ¿no es cierto?, y la modificación de esta norma. Se trata específicamente del artículo 59 del Código de Agua, que tiene un solo inciso, ¿no es cierto?, lo vigente estoy hablando, y ahí se define, ¿no es cierto?, que para la explotación del agua subterránea entonces se debe acatar, ¿no es cierto?, las normas generales que están establecidas por la Dirección General de Agua. Es así de escueto, ¿no es cierto?, este artículo 59. Y en el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que donde se proponen estas modificaciones, agrega dos incisos. El primero dice relación me voy a centrar en los conceptos, ¿no es cierto?, dice relación con que estas aguas no se pueden explotar sin contar previamente con antecedentes científicos y fundamentos técnicos que lo avalen. Yo diría que acá la novedad son los antecedentes científicos, ya que los fundamentos técnicos ya están contenidos, ¿no es cierto?, en el reglamento para tales efectos, que ya lo vamos a ver enseguida. Y que estos antecedentes, esta información, ¿no es cierto?, dé cuenta de que existe la disponibilidad, ¿no es cierto?, de las aguas y la sustentabilidad de estas para no perjudicar, ¿no es cierto?, o bien para proteger los acuíferos. Y el segundo inciso dice relación con las excepciones, ¿no es cierto? Y básicamente la excepción a esta limitación o prohibición de explotación en estos estudios están referidos al consumo humano y al uso de subsistencia, uso doméstico, subsistencia, lo cual se aclara después más adelante, y en especial, ¿no es cierto?, los servicios sanitarios rurales. Eso sería, digamos, a modo de recuerdo. Los actuales invitados fueron 6. Como ya les decía, partió la Dirección General de Agua en el mes de marzo de este año, y después se retomó en agosto, ¿no es cierto?, con la señora Verónica Delgado de la Universidad de Concepción, el señor José Luis Arumi, también de la Universidad de Concepción, el señor Andrés Gutiérrez, ¿cierto?, un magíster en Derecho Ambiental y abogado, el señor Pablo Rengifo, presidente del capítulo chileno de Al-Sud, ¿no es cierto?, que dice relación con las aguas subterráneas, ¿no es cierto?, una asociación latinoamericana, y el Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales. Esos son más o menos el perfil de cada uno de los invitados que asistieron a esta comisión para discutir sobre el proyecto de ley. Entremos en materia. Veamos las observaciones de los actores. En marzo, ¿no es cierto?, el director de la DGA expuso de manera bastante clara y contundente, ¿no es cierto?, sobre qué otros cuerpos normativos, ¿no es cierto?, ya tratan, ¿no es cierto?, lo que señala el proyecto de ley en cuestión. Y él afirma que en su presentación que hay otros cuerpos, ¿no es cierto?, específicamente en el Código de Aguas y en el reglamento específico sobre explotación de aguas subterráneas del 2013, él afirma que ya está garantizado lo que indica el proyecto de ley. En sus dos incisos, en el primero y en el segundo. Y él se remite específicamente a los artículos que van del 62 al 68 del Código de Agua, que dicen relación con las aguas subterráneas, ¿cierto?, y a los artículos del 30 al 36 del reglamento específico, ¿no es cierto?, sobre aguas subterráneas. Que en definitiva el reglamento es la que exhibe, ¿no es cierto?, y muestra todos los criterios técnicos para todas estas medidas que se toman respecto al cuidado y protección, ¿no es cierto?, de las aguas subterráneas o de los acuíferos. Y ahí él menciona las declaraciones de la restricción, las declaraciones de áreas de prohibición, ¿no es cierto?, todo lo relativo a monitoreo de restricciones efectivas. También habla de las reducciones temporales del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua, ¿no es cierto? Y ahí están básicamente los artículos que tratan cada uno de estos temas que apuntan a esta protección, ¿no es cierto? Y la información que se requiere para tomar las medidas correspondientes. La reforma del Código de Agua también refuerza el concepto de sustentabilidad, por ejemplo, ¿no?, de los acuíferos. Y el artículo 293 bis
incluye, además, ¿no es cierto?, los planes estratégicos de gestión de cuencas, que incorpora los conceptos de los balances hídricos, ¿no es cierto?, donde en definitiva se nutre toda la toma de decisiones con gran cantidad de información a través de estos balances, en las principales cuencas, ¿no es cierto?, del país, que son del orden de 100, 101 cuencas. Y por último están los planes de recuperación de acuíferos, que también están contenidos, ¿no es cierto?, en estos planes estratégicos. Por lo tanto, esto ya daría cobertura relevante al primer inciso, ¿no es cierto?, que está señalado en el proyecto de ley. Y en relación al segundo inciso, ¿no es cierto?, que dice en relación con las excepciones descritas a estas limitaciones, ¿no es cierto?, la explotación, también estarían resguardadas en el Código de Agua con los artículos referidos a las reservas de agua para consumo humano, el 147 bis, ¿no es cierto?, la expropiación de los derechos de aprovechamiento para fines domésticos en el artículo 27, los derechos para cavar pozos propios, ¿no es cierto?, para bebida de uso doméstico en el artículo 56, y la reforma del Código de Agua refuerza, ¿no es cierto?, los artículos anteriores en el 5 bis, en el 147 bis, en el 147 quater, ¿no es cierto?, que en definitiva dice relación con las atribuciones, ¿no es cierto?, del presidente de la República para poder constituir derechos de agua, ¿no es cierto?, incluso sin disponibilidad. Y el artículo 56, ¿no es cierto?, que extiende, ¿no es cierto?, esta excepción, ¿no es cierto?, para los servicios sanitarios rurales. Por lo tanto, abarcaría, digamos, todo el plano de las excepciones señaladas en el proyecto de ley. Bueno, y secundan a la DGA el señor Andrés Gutiérrez en esta materia, digamos, de las normativas existentes, ¿no es cierto? El señor Andrés Gutiérrez, Pablo Rengifo y la señora Verónica Delgado. Otras observaciones, por ejemplo, dentro de las atribuciones se plantea que este proyecto es señala una regla general de prohibición sin contar previamente con los antecedentes científicos y técnicos que lo avalen. Se promueve, ¿cierto?, como cosa relevante la generación de información en este proyecto. Además, presenta un estándar diferenciado para el consumo humano, en las excepciones específicamente, y se respeta, ¿no es cierto?, algo que es muy importante dentro de lo que es el derecho ambiental internacional, que es el principio precautorio. Algunas observaciones respecto a ello, o recomendaciones, que se debieran precisar los conceptos de disponibilidad, ¿no es cierto?, incluyendo otras materias como el balance de los acuíferos, cuáles son los usuarios, ¿no es cierto?, de esta disponibilidad de agua subterránea, los tipos de usuarios, y además la sustentabilidad, ¿no es cierto? Es decir, se debiera precisar, ¿no es cierto?, esos conceptos, y si ustedes mal no recuerdan, en la última sesión se hizo la diferencia entre sustentabilidad, sostenibilidad, ¿no es cierto?, y debieran estar ambos conceptos involucrados, ¿no es cierto?, aludiendo a que sostenibilidad tiene que ver con una situación de largo plazo, ¿eh?, que tiene que ver con el bienestar de las generaciones futuras, y la sustentabilidad específicamente tiene que ver con el uso, ¿no es cierto?, de los acuíferos, o del agua subterránea en particular. También se debiera explicitar, ¿no es cierto?, dentro del proyecto de ley, que esta protección, ¿no es cierto?, y estos estudios debieran estar referidos no solamente a cantidad, sino que además a calidad de agua. Aprovechar la oportunidad de incorporar el concepto de seguridad hídrica, ¿no es cierto?, donde ya hay una iniciativa respecto a eso que está siendo analizada por esta misma comisión. Acotar la excepción para los servicios sanitarios rurales, es decir, en definitiva, por ejemplo, como se mencionó más adelante, en las últimas presentaciones, sobre todo el Colegio de Ingenieros de Recursos Naturales, estas excepciones, por ejemplo, relativas a definir cuánto es el máximo de litros por segundo que pueden extraer estos servicios sanitarios rurales para no afectar, ¿no es cierto?, la recarga natural de los acuíferos. Además, se ve este proyecto de ley como una tremenda oportunidad para que el sector sanitario, ¿no es cierto?, provee información sobre el agua subterránea. Y ahí, básicamente, en la columna de la derecha están las personas que suscribieron en parte o parcialmente, ¿no es cierto?, a estas observaciones, como el señor Andrés Gutiérrez, que fue el que las propuso, el señor José Luis Arumi, Verónica Delgado y el Colegio de Ingenieros de Recursos Naturales.
Otra observación es del señor José Luis Arumi, dice relación con las brechas de conocimiento sobre los conceptos antes citados, ¿no es cierto? Es decir, esto está referido a los conceptos de disponibilidad y sustentabilidad, y el desconocimiento o las brechas de información o de conocimiento respecto a la claridad de estos conceptos podría profundizar, ¿no es cierto?, los problemas de la agua subterránea, es decir, se supone que cuando uno no entiende algo toma malas decisiones respecto de ese algo, ese sería el principio, y también afectaría a los usuarios, ¿no es cierto?, ya que atenta contra el principio de equidad. Se requiere mejorar las capacidades científicas, ¿no es cierto?, de la DGA, el Ministerio de Medio Ambiente respecto a esta materia, y por supuesto la coordinación entre ambas instituciones. Y como comentario final, ¿no es cierto?, él dice que se debiera escuchar a otros actores, no solamente durante la tramitación, sino que en la posible futura ley, ¿no es cierto?, en su operativización. El señor Pablo Rengifo, ¿no es cierto?, señala que el texto es confuso, en el sentido de que plantea una serie de interrogantes, como por ejemplo, dice que, ¿quién aporta la información científica? Entonces, ¿se abre a la información científica privada? ¿No se abre? Yo sé que esto ya se está haciendo, yo sé que la DGA está recurriendo a universidades, ¿no es cierto?, para hacer varios estos estudios sobre todo lo que es balances hídricos, ¿no? Deja margen, por ejemplo, a los estudios de los estudios caso a caso de la autoridad. ¿Qué pasa con ese margen? ¿Se cierra? ¿Se abre? Otro interrogante importante. Se agregarían, ¿no es cierto?, en condicional, ¿no es cierto?, nuevos requisitos para la extracción y la constitución de derechos. Existiría obligación de los titulares de acreditar la disponibilidad o no afectación cada cierto tiempo. ¿Qué pasa con los pequeños agricultores, por ejemplo, o que no tienen estas capacidades, ¿no es cierto?, para poder hacerle un seguimiento a la explotación, ¿no es cierto?, del acuífero, por ejemplo? El proyecto de ley no aborda los temas de fondo, ¿no es cierto?, sobre uso y gestión de agua subterránea, ¿no es cierto?, es lo que señala el señor Rengifo. Los temas que plantea, un poco yendo a la primera observación, ya han sido abordados en otros proyectos de ley. Llamamos Código de Agua, ¿no es cierto?, el proyecto sobre marco de cambio climático, ¿no es cierto?, seguridad hídrica, es decir, estos temas de alguna u otra forma han sido abordados en otros proyectos de ley, pero en este caso se hace necesario compatibilizarlo. Si no se hace esa compatibilización, no se justificaría, ¿no es cierto?, esta iniciativa. Por otro lado, la señora Verónica Delgado, ¿no es cierto?, dice que existen las regulaciones, como ya lo habíamos comentado, en materia de agua subterránea, Código de Agua Reglamento específico, que apuntan a proteger los acuíferos, pero se debe medir, ¿no es cierto? Yo diría que dentro del plano de las debilidades o crítica constructiva es que se debe medir, ¿no es cierto?, precisamente, ¿no es cierto? Yo diría que ahí está la debilidad, aunque hay un proyecto, ¿no es cierto?, ya una ley que apuntó a estas mediciones y a esta transferencia de información, pero hay bastante camino que recorrer en esa materia, ya que si no se mide constantemente, se estaría afectando los niveles, ¿no es cierto?, y la disponibilidad del recurso, ¿no?, o se corre ese riesgo. Otras materias nunca se han aplicado. Por ejemplo, el artículo 66 del Código de Agua, que dice relación con la reducción temporal del ejercicio de los derechos. Además, no se aborda una fase preventiva. Y el cambio climático queda fuera, ¿no es cierto?, como causal para tomar medidas en forma explícita. La señora Verónica Delgado dice que dentro de los atributos de este proyecto de ley, en el primer inciso, ¿no es cierto?, se ambientaliza el derecho de aguas, con los conceptos de la provisión general, sin los estudios correspondientes científicos y técnicos. Se abre, ¿no es cierto?, sobre todo con los estudios científicos, se abre al cambio climático. Se abre también a generar esta fase preventiva, ¿no es cierto?, con toda la información que se requiere para la explotación. La información científica, como bien lo decía, y, por supuesto, el principio precautorio que ya lo habíamos señalado. En el segundo inciso también se humaniza,
¿no es cierto?, el derecho de agua con las excepciones, ¿no es cierto?, es decir, enfocado a aquellos que están más alejados, digámoslo así, de la toma de decisiones, ¿no es cierto?, respecto a lo que es el uso de estas aguas, ¿no?, como son como el consumo humano, el doméstico, ¿no es cierto?, de subsistencia y los servicios sanitarios rurales. Se propone en el inciso vigente del artículo 59, es decir, lo que está actualmente, ¿no es cierto?, vigente, agregar después de estas normas generales, ¿no es cierto?, que emanan de la DGA, se debiera agregar después del punto final, agregar que sustentable de los recursos hídricos subterráneos. En los nuevos incisos, ¿no es cierto?, que es materia del proyecto de ley, como ya les decía, se debería incorporar los ecosistemas asociados a la protección del acuífero. Es decir, no enfocarse solamente en el acuífero, sino que todos aquellos ecosistemas que se asocian a este. Las excepciones planteadas debieran respetar la recarga natural, por eso que se hablaba de, por ejemplo, establecer un máximo, ¿no es cierto?, de caudal extraído, de acuerdo a cada realidad. Y la Dirección General de Agua en todo, digamos, debe garantizar, ¿no es cierto?, con las decisiones que tome, el uso sustentable de las aguas subterráneas. Por último, el Colegio de Ingenieros de Recursos Naturales, ¿no es cierto?, dice que es importante, ¿no es cierto?, que se garantice un análisis continuo de la sustentabilidad, y ellos dicen que la sustentabilidad tiene que ver con el uso, ¿no es cierto?, del recurso, ya que los sistemas hidrológicos son dinámicos, ¿no es cierto?, en cantidad y en calidad. Por lo tanto, ahí también hace énfasis en estos dos conceptos y no solamente en cantidad. Se deberían definir criterios de cierre, ¿no es cierto?, de los sectores de aprovechamiento común, mejorar la información en un amplio, en un espectro mucho más amplio, como por ejemplo mejorar los estándares, ¿no es cierto?, de captura de datos, de transmisión de datos, ¿no?, de qué tipo de información, etcétera, etcétera. También potenciar los monitoreos, ¿no?, y crear una plataforma integrada, ¿no es cierto?, sobre los balances hídricos. Algunas propuestas concretas, ¿no es cierto?, se propone cambiar, o ellos proponen, ¿no es cierto?, cambiar explotar por usar, porque ya como hablamos de sustentabilidad y esta está relacionada con el uso, sería bueno desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, científico, cambiar explotar por usar, considerar todos los tipos de acuíferos, y ellos hablaron, por ejemplo, de los acuitardos, ¿no es cierto?, porque no todos los acuíferos son iguales, ¿no? No obstante, esto estaría subsanado básicamente al hablar de agua subterránea, y ahí incluye todos los acuíferos, acuitardos, etc. Definir también los criterios para garantizar, es decir, cuando uno habla de garantizar algo, ¿no es cierto?, en este caso la protección de los acuíferos, uno deberá definir claramente cuáles son los criterios para dar estas garantías. Hacer el enlace con las aguas superficiales. Recordemos que el artículo 3 del Código de Aguas habla de la unidad de corriente, y sería importante que este proyecto de ley hiciera ese enlace entre las aguas subterráneas y aguas superficiales, ¿no?, para respetar este principio. Y acotar, como ya les he mencionado anteriormente, acotar estas excepciones en litros por segundo, ¿cierto?, básicamente para respetar la recarga natural de acuífero, entre otras materias que citaron de orden conceptual. Yo diría que eso resume, a mi juicio, bastante bien lo que han expuesto, ¿no es cierto?, los diferentes actores invitados, y espero que esto les sirva como información o input para la discusión y posterior votación, ¿no es cierto?, de este proyecto de ley. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a don Eduardo, entonces, Baeza, por su exposición. La verdad es que hace una buena síntesis de todo lo que opinaron nuestros distintos invitados, digamos, en sus aportes, comentarios, en sí, y observaciones, así que de verdad es bastante útil que nos haya hecho ese trabajo como parte de la biblioteca, se lo agradecemos. Pasaríamos al siguiente invitado.
veo a don Oscar Cristi. Sí, Presidenta, efectivamente está don Oscar Cristi, el director general de Aguas. Nos dijeron también que lo iba a acompañar el jefe del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, subrogante, señor Rodrigo Sangüesa, y el asesor legislativo, señor Nicolás Rodríguez. Muy bien. Don Oscar, buenos días. Buenos días, Presidenta. Por su intermedio, saludo a los demás senadores que alcanzo a ver allí. Efectivamente, nosotros hicimos una exposición en marzo respecto a este proyecto, que muy bien la resumió don Eduardo. Yo esta vez quisiera, si a usted le parece, hacer dos cosas. Uno, comentar brevemente respecto a los incisos, a la luz de que ya el proyecto de ley está casi constituyéndose, está casi ya a ser ley. Estoy hablando del Código de Agua. Nos queda la comisión mixta, en donde algunos de ustedes van a participar. Ahí hay 18 puntos que acordar, de las más de 100 y tantas modificaciones que tiene el Código, o sea que estamos muy al puerta de tener el Código de Aguas, ¿no? Y por tanto, muchos de los elementos que ahí señalábamos que se están cubriendo en el Código ahora toman más fuerza. Y me voy a referir entonces brevemente a reforzar algunos puntos de lo que hice en mi presentación, y después le he pedido al director del DAR, si a usted le parece, Presidenta, que nos explique muy brevemente cómo es todo el procedimiento para llegar a constituir un derecho de agua, como una información que a ustedes les puede ser útil a la hora de tomar sus decisiones y su votación. Respecto a los dos incisos que se agregan, efectivamente el primero lo que aboga es por la necesidad de mayor información. Y muchas de las presentaciones que nos resumió Eduardo hablan del mismo aspecto, cómo mejorar la información respecto a los acuíferos. Y un tema bien importante que mencionó, me parece, el Colegio de Ingenieros, cómo estudiar las aguas subterráneas en su vínculo con las aguas superficiales. Eso, en forma más técnica, se refiere a el uso conjunto o integrado de las aguas, o la gestión integral de las aguas subterráneas y superficiales, que es un punto muy importante que lleva muchos años en discusión y que ahora afortunadamente se está comenzando a avanzar, ¿no? Se está comenzando a avanzar en eso porque esto requiere modelación de las cuencas, y los software que estaban disponibles de modelación en general modelaban las aguas superficiales, separadamente las aguas subterráneas. Afortunadamente la Dirección General de Agua, hace un par de años, con la ayuda del Instituto de Estocolmo de Agua, se pudo desarrollar una fórmula o una forma de integrar estos modelos. Y todos los planes de cuenca que estamos generando, que ya llevamos 10, que estamos cumpliendo la meta de los 61 que nos propusimos de aquí al año 2022, están todos licitados, están comenzando a trabajar. Todos esos estudios efectivamente analizan las aguas subterráneas en forma integrada con las aguas superficiales. Y eso va a significar un cambio muy importante en la gestión del agua. Solo para ponerlo en simple, cuando hablamos de la integración, es que muchas veces las aguas que vemos en el río son afloramientos de aguas subterráneas, o a veces aguas superficiales que vemos en el río son los que alimentan el agua subterránea. Entonces hay que tenerlo a la vista ambos y su relación para no causar efectos negativos al momento de entregar un derecho, por ejemplo. Luego está el tema de monitoreo de extracciones, que creo que yo siempre felicito cada vez que puedo a quienes aprobaron esa norma en el 2018, de que cada pozo tenga un sistema de medición de las extracciones, y los pozos medianos y más grandes tienen que enviar esa información directamente a la Dirección General de Agua Online. Ya estamos recibiendo millones de datos, es increíble la cantidad de número de datos que estamos recibiendo de extracciones, que van a permitir entonces monitorear efectivamente qué está pasando con las extracciones acuíferas. Eso ya se está implementando en gran parte de las comunas de Chile. Ya tenemos dictadas las resoluciones, ya están comenzando a registrarse, llevamos más de 3.000 obras registradas de pozo, y eso está empezando, o sea, es un aporte notable. Luego, quisiera hacerme cargo de un comentario que me parece un poco injusto, no recuerdo quién, que señala que el artículo 62 no se ha aplicado nunca. El artículo 62 efectivamente es el artículo que dice que la Dirección General de Agua
puede exigir la reducción en las extracciones de agua subterránea pro rata. Antes del 2018, eso solo lo podía hacer la Dirección General de Agua a petición de algún afectado. Y nuevamente felicito otro cambio en 2018, estableció que a partir de ese momento la DGA lo puede hacer de oficio. Evidentemente, cuando antes tenía que solicitarlo a alguien, nadie lo solicitaba. Ahora que la Dirección General de Agua puede hacerlo de oficio, esto toma fuerza, se constituye una realidad, y efectivamente en algunas cuencas ya estamos trabajando para poder aplicar este artículo 62. ¿Qué es indispensable para su aplicación? El monitoreo de extracciones, porque no sacamos nada con decir reduzcan las extracciones si después no tengo cómo controlar que esa reducción es efectiva. Por tanto, no se ha aplicado porque antes era bastante poco viable. A partir de 2018 toma fuerza y requiere entonces terminar la implementación del monitoreo de extracciones para poder implementarlo. O sea que es un camino que se va a realizar y esas son las razones de por qué no se ha podido aplicar en el pasado. Luego, respecto a los dos incisos que se entregan, en uno se habla de la importancia de que la Dirección General de Agua cuente con todos los antecedentes técnicos, y eso lo voy a pedir al jefe del DAR que pueda explicar cuáles son los antecedentes que se tienen a la mano cuando se entregan. Y segundo, se hace una excepción respecto a aquello. Esto es un poco contradictorio porque por un lado se está mandatando al órgano técnico, que es la Dirección General de Agua, a hacer bien su trabajo técnico, pero cuando se habla del consumo humano, subsistencia, se dice que esto no requiere ese trabajo. Y eso quisiera comentar para que podamos discutirlo, pero nos parece que no corresponde al órgano técnico saltarse el requisito, por ejemplo, de disponibilidad, porque el primer inciso dice que se pueden otorgar derechos en la medida que se cuente con antecedentes respecto a la disponibilidad de agua. Entonces, el segundo inciso parecería exceptuar aquello, y ello podría entenderse como que la DGA puede entregar un derecho sin verificar la disponibilidad de agua, lo cual significaría que estaría entregando un derecho de papel. No tiene ningún sentido. O sea, es indispensable que el derecho para el consumo humano, en este caso que se quiere relevar, sí cuente con disponibilidad, y por tanto requiere que haya un estudio técnico que asegure que esa disponibilidad existe, ¿no? O podría saltarse el tema de la sustentabilidad, lo cual podría generar problemas no solo a ese APR, en el cual se le estaría entregando un derecho que a lo mejor no es sustentable, sino que podría estar afectando a otros sistemas de agua potable rural que ya existen en el sector hidrológico de aprovechamiento común. Por tanto, el pedirle a la Dirección General de Agua que entregue un derecho sin verificar la disponibilidad y la sustentabilidad podría ser un engaño para quien lo recibe y podría incluso afectar a otros sistemas de agua potable rural que están en el mismo sector acuífero. Por tanto, nosotros entendemos que esta exigencia de verificar disponibilidad y sustentabilidad corresponde a cualquier derecho que la Dirección General de Agua pueda otorgar. Y esto hay que complementarlo con, y nos parece que una excepción corresponde a otra autoridad, ¿no? La excepción corresponde a una autoridad que está por sobre el órgano técnico, y así lo recoge el código, el nuevo código, el proyecto de ley que ya ha sido aprobado por la Cámara y el Senado, en el 147.4, tal como lo refirió Eduardo, en que se le entrega al presidente una atribución, ¿sí?, para constituir derecho. Hay el 148 para constituir derecho y el 147 es para constituir derecho aun cuando no exista disponibilidad, ¿no? Entonces nos parece que esa atribución para saltarse un estudio de disponibilidad y sustentabilidad no corresponde al órgano técnico, sino que la autoridad superior, que en este caso el código está recogiéndolo en el 147. Complementario a aquello, recordar que también en la modificación del Código de Agua se estaba estableciendo una norma que señala que los sistemas de agua potable rural pueden comenzar a funcionar sin contar con el derecho, mientras lo tramitan, hasta por 12 litros por segundo. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que se propone aquí en este inciso segundo borra con el codo, por decirlo así, todo lo que el Código de Agua que está ya aprobado por la Cámara y el Senado señalan en el inciso final del artículo 5 bis. El artículo 5 bis dice: tratándose de solicitudes realizadas por un comité o una cooperativa de agua potable rural, siempre que no excedan de 12 litros por segundo durante la tramitación de la solicitud definitiva,
La Dirección General de Aguas podrá autorizar transitoriamente, mediante resolución, la extracción del recurso hídrico por un caudal no superior al indicado. Para ello, en el plazo de 30 días contados desde la presentación de la solicitud, el servicio deberá efectuar una visita a terreno y confeccionar un informe técnico que respalde el caudal autorizado transitoriamente. O sea, le estamos diciendo a la DGA que en el caso del sistema de agua rural hay una facilidad, pero finalmente tiene que revisar, ir a terreno, ver que el caudal exista, que exista la disponibilidad y por tanto en base a eso dictar finalmente una resolución fundada respecto a la solicitud. Entonces, esa norma del inciso final 5.1 nos parece que colisionaría con este inciso segundo que se plantea para el artículo 59. Y finalmente, señalar que esta excepción también está recogida en el artículo 56, que es la excepción que se refiere a los derechos que se constituyen por el mero ministerio de la ley, en que la DGA no interviene, como por ejemplo el poder cavar en terreno propio un pozo para los 3 fines que hemos definido, ¿verdad? Que es consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia. Eso ha quedado explícito en la reforma, que se puede en cualquier terreno cavar un pozo, y eso evidentemente no pasa ni por un estudio de disponibilidad ni de sustentabilidad, y aún más el código establece que esa atribución que estaba reservada hasta ahora para una persona también se amplía para un sistema de agua potable rural que puede cavar un pozo en los terrenos del sistema de agua potable rural o de cualquiera de sus miembros, ¿no? Y por tanto se amplía esa atribución que ya le entrega esta agua por el mero Ministerio de la Ley. Entonces, a nosotros nos parece que estos dos incisos no aportan respecto a un trabajo que ha sido muy detallado, muy preciso y de larga data ya respecto a el Código de Agua, donde se resuelven todos estos temas. Y terminado entonces esto, Presidenta, si a usted le parece, me gustaría dejar la palabra a Rodrigo Sangüesa para que ilustre muy brevemente cómo es el procedimiento hoy de otorgamiento de derecho. Presidenta, si a usted le parece. Muy bien, muchas gracias, señor Cristian. Entonces vamos a darle la palabra a don Rodrigo Sangüesa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, recuerdo lo que habló el director, explicar sucintamente cuál es el procedimiento por el cual hoy día la Dirección General de Aguas constituye derechos de aguas subterráneas en las fuentes definidas. Primero que todo, señalar que a nivel nacional hoy día la Dirección de Aguas dispone de 536 sectores hidrológicos de aprovechamiento común definidos, en los cuales el servicio ha estudiado su disponibilidad para efectos justamente de poder entregar derechos de aprovechamiento de agua. El cómo se define la oferta hídrica en estos sectores tiene varios componentes. La primera de ellas puede ser una recarga preliminar, que es basada en la precipitación, un modelo de lluvia, área y porcentaje de infiltración, que se calcula por sector hidrológico de aprovechamiento común. Otras fuentes de información, que también lo señaló el señor director, corresponden a los nuevos planes estratégicos de gestión de cuenca, en los cuales tenemos nuevos antecedentes que nos permiten modificar las recargas preliminares que el servicio ha determinado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de determinar cuál es el balance hidrológico en cada uno de estos sectores. ¿Y el balance cómo se obtiene? Se obtiene de la diferencia, ¿cierto?, entre la oferta calculada de alguna forma científica y metodológica a través de estudios que el propio servicio ha determinado, y descuenta la demanda comprometida, concepto que hoy día está definido en el decreto 203, en el artículo 54. En la cual define que la demanda comprometida corresponde a aquellos derechos otorgados, ¿cierto?, los solicitudes pendientes cuarto y sexto transitorios y los derechos que están reconocidos. De esta, ¿cierto?, que define la oferta versus la demanda, se obtiene la disponibilidad de los sectores, disponibilidad con la cual el servicio establece si es o no factible constituir o no nuevos derechos de aprovechamiento de agua. El procedimiento
general de una inscripción parte con una solicitud de algún particular ingresada en la oficina correspondiente de la DGA, hoy día también a través de la oficina virtual que el servicio tiene disponible en su plataforma. Y como contenido, esta solicitud tiene que tener dos tipos de información. Una que es una información administrativa y legal, y una que es una una información que es técnica. La información administrativa está relacionada a la solicitud propiamente tal y antecedentes legales como son, por ejemplo, las autorizaciones del propietario del terreno, si es que él no es dueño de terreno, donde está ubicada la captación, y por otro lado los antecedentes técnicos que respaldan cuál es el caudal solicitado por el peticionario. Estos antecedentes técnicos son los que están validados en el 203, entre ellos, por ejemplo, hablamos de pruebas de bombeo, perfiles estratigráficos que nos dicen desde qué desde qué profundidad se está sacando el agua y cuáles son efectivamente los caudales que localmente el usuario puede captar de ahí. Estos caudales que el titular logra captar, ¿cierto? O que logra demostrar que puede alumbrar en esta captación, son comparados con el resultado del balance de disponibilidad que hablábamos recién, que es la oferta menos la demanda comprometida a la fecha de ingreso de una nueva solicitud. Si este balance es todavía positivo, ¿cierto? Y no se dan las condiciones del artículo 142, es decir, que durante 6 meses, ¿cierto?, hay una cantidad de solicitudes presentadas que superan la disponibilidad, es factible de otorgar estos derechos de aprovechamiento por la vía directa. Y en caso de que se den los supuestos, por ejemplo, del artículo 142, estaríamos en situaciones de remate en las cuales la disponibilidad existente, como no alcanza para todas las solicitudes pendientes ingresadas en el plazo de 6 meses, la norma establece que deben ser adquiridos o entregados por la administración a través de un remate. Dentro del procedimiento, no solamente está la presentación de la solicitud como tal en el servicio, sino que hay un procedimiento que es el administrativo, en el cual se ingresa la solicitud, el titular tiene que hacer publicaciones que están establecidas en el artículo 131, por las cuales los terceros que se puedan ver afectados, ¿cierto?, pueden presentar alguna oposición respecto de una presentación en particular. El procedimiento administrativo en región exige una etapa de terreno en la cual se verifican las condiciones técnicas que han sido presentadas en la solicitud y se revisa que efectivamente la lógica del terreno hable justamente con los antecedentes presentados en el expediente administrativo. Si esto es correlativo y tiene concordancia, el servicio a nivel regional emite un informe técnico que propone o rechaza la constitución del derecho de aprovechamiento. Posteriormente, este informe técnico y los antecedentes presentados por el titular son incorporados, ¿cierto?, en un expediente y cuyos antecedentes son remitidos a la Contraloría General de la República, esto a nivel de regiones, los cuales Contraloría nuevamente revisa todo el procedimiento, tanto administrativo y la parte técnica, en el sentido de que se hayan cumplido los requerimientos del 203, y si es así, procede, ¿cierto?, a la toma de razón del acto constitutivo, con el cual finalmente se otorga el derecho a los titulares. Eso es como procedimiento general. Hoy día todos nuestros CHAC están estudiados, tenemos un par de regiones en el país que son las zonas extremas de la zona sur, Aysén, Magallanes, donde no tenemos CHAC definido, y en los cuales hoy día estamos con algunas ideas de proyectos, en las cuales sí efectivamente vamos a instalar alguna red de monitoreo eventualmente que nos permita poder establecer recargas preliminares, que es lo que es la base, ¿cierto?, para el otorgamiento de derechos de aprovechamiento en esta zona. Señalar también que en algunos sectores de la zona norte, principalmente de la primera hasta la cuarta región, sobre todo en la zona minera, los derechos de aprovechamiento que están hoy día asociados a estos proyectos grandes, principalmente de la minería, están asociados a planes de alerta temprana en los cuales el servicio, previo a la constitución de esos derechos, por ser zonas sensibles, ¿cierto?, donde los acuíferos tienen un comportamiento que es diferente a los de la zona centro-sur,
exige la incorporación de nuevos antecedentes técnicos e hidrológicos que permiten, ¿cierto?, poder otorgar los derechos de aprovechamiento que allí han solicitado, condicionados, ¿cierto?, a un ejercicio, a una operación de estas fuentes o de estas captaciones. Mencionar también que justamente los planes de cuenca hoy día que están en desarrollo nos permiten, como dije delante, modificar o reevaluar la disponibilidad, ya sea a la baja o hacia arriba, de las recargas que hemos determinado para el otorgamiento de estos derechos de aprovechamiento de agua. Indicar que los derechos de aprovechamiento que el servicio entrega en primera instancia son derechos de carácter definitivos hasta, ¿cierto?, el volumen determinado como oferta, y luego de aquello aplicamos la figura de las áreas de restricción en las cuales determinamos si en los sectores hidrológicos donde hemos otorgado los derechos de aprovechamiento definitivos es no factible, de acuerdo a los antecedentes técnicos existentes, posible o no otorgar nuevos derechos en carácter de provisionales. Derechos provisionales que están sometidos a prueba y que el titular debe informar, ¿cierto?, al servicio los volúmenes de agua que está extrayendo para efecto de poder en algún momento traspasar estos derechos a carácter definitivo. Eso podría yo comentar, director. Muchas gracias a don Rodrigo Sangüesa. Voy a ofrecer la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta, observación, comentario. Si no hay palabras solicitadas, digamos, tenemos que tomar una decisión, pero antes, previamente, esto que uno escucha tan detalladamente y que en la teoría suena muy riguroso, la verdad es que yo tengo la impresión, uno no sabe, conoce las cifras, no sé si es posible que nos diga, pero en cuánto realmente porcentaje se está cumpliendo. Porque suena bastante poco creíble que la Dirección General de Agua puede controlar hoy día la cantidad digamos, según lo que se nos acaba de detallar, digamos, de elementos que habría que cumplir para que realmente podamos ver si ese balance efectivamente permite seguir entregando derecho a aprovechamiento. Si esto fuera tan así o se hubiese cumplido por años así, no habríamos tenido situaciones, por ejemplo, la cuenca del río Copiapó, donde se sobreotorgaron derechos por encima de la recarga natural. Entonces uno se preguntaría cuántos hay más casos en el país en el cual uno no ha visto que exista todo este procedimiento tan detallado que señala, por un lado. Y por otro lado, efectivamente todos hemos celebrado que avancemos en el balance hídrico de las cuencas, pero todos sabemos que apenas vamos en 10 de las 101 cuencas que existen. Entonces también estamos hablando de algo que es bastante más utópico que lo real. Lo tercero es que todo tipo de invitados que hemos recibido desde todos los proyectos, no hablo de este específicamente, siempre han hablado todavía la falta de información. Todos reconocen los avances que está haciendo la Dirección General de Agua, pero que todavía falta mucha información. Y sobre todo monitoreos permanentes. Como decía el Colegio de Ingenieros, es muy fluido y por lo tanto se requiere un dinamismo que es esencial para que realmente la información sea verídica, digamos, porque es así. Además de eso, no hay claridad, yo no sé muy bien si no lo explicitó el director o Rodrigo Sangüesa, pero tampoco tengo muy claro cómo interactúa niveles subterráneos con niveles superficiales, porque evidentemente unos y otros se ven afectados si no hay un balance correcto. Entonces, en fin, digo todo esto porque creo que la situación es bastante más crítica de lo que aquí aparenta, porque si se cumpliera tan rigurosamente no tendríamos situaciones que tenemos en muchos casos, en las cuales realmente no se puede ver o uno no siente que esto se esté llevando a cabo desde hace bastante tiempo en el país. En fin, esto por un lado. Por otro lado, plantearle a los colegas, independientemente de yo no sé si hay alguna observación sobre esta forma en que se otorgan los derechos de agua, en fin, pero y que además, mientras no tengamos el código rigiendo y vigente, siguen siendo definitivos. Y eso
es una complicación. Al menos muchos de nosotros tenemos la imagen que no debiera ser definitivo, debiera ser asociado a ciertos proyectos, pero no necesariamente definitivo. Entonces, yo vuelvo a ofrecer la palabra a los colegas si quieren decir algo, si no, le ofrezco la palabra al director o al propio Rodrigo Sangüesa y después plantear de que nosotros tenemos la opción, y aquí le voy a dar la palabra al secretario, de votar en general este proyecto, a pesar de que un solo artículo, pero se puede votar en general para que efectivamente podamos seguir trabajando después en particular con las diferentes observaciones. Senador Castro. No sé, Y senador Latorre. mire, como lo plantea el Ejecutivo, la verdad que los procedimientos seguramente se cumplen. El problema es que ¿cuántos privados construyen pozos sin consultarle a nadie? Esa información yo creo que el Ejecutivo tampoco la tiene, nosotros tampoco la tenemos, porque lo que uno ve en la normalidad, de que muchas personas sin consultar contratan una máquina, y hoy día hay muchas máquinas que están perforando, que están haciendo pozos y construyen pozos. Entonces esa información no existe. Referente a la disponibilidad del recurso, todos sabemos que el recurso día a día está siendo más escaso, producto de que las recargas no están siendo posibles por la falta de lluvias, por la falta de trabajos de inyectarle agua al subsuelo, porque yo creo que ahí hay un tema que los ríos de forma natural, obviamente que aportan a los acuíferos, pero cada día es menor. Entonces, el recurso está siendo escaso. Las multas para quienes construyen pozos sin tener autorización, obviamente que no deben ser muy expeditas, producto de que, como digo, no se sabe la cantidad de pozos que se hacen. Referente al tema de remate de la disponibilidad, si hay un remate por la disponibilidad, es un tema bien subjetivo, porque como digo, los estudios de los acuíferos no están, y si hay un remate, ese remate obviamente lo va a ser adjudicado por aquella gran empresa que no va a tener ningún problema en perforar 200, 300 metros y que va en desmedro de todos aquellos pequeños que están cercanos a a ese pozo, que tarde o temprano, y más temprano que tarde, van a quedar sin el recurso. Entonces, esas son las cosas que uno ve que no están bien organizadas y bien ordenadas. Y este proyecto que estamos viendo en algo ayuda a controlar un poco más. Eso, Presidenta. Muchas gracias, senador Castro. Le ofrezco la palabra al senador Latorre. Gracias, Presidenta. Sí, una pregunta. Una de las observaciones que hizo el profesor José Luis Arumi en su momento, y que recoge también la biblioteca en la presentación inicial, en la introducción, es que dice: las brechas de conocimiento sobre algunos conceptos citados en el proyecto podrían profundizar los problemas en las aguas subterráneas y sus usuarios, con problemas de equidad, y por tanto se requiere mejorar las capacidades científicas y de coordinación entre la DGA y el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Y escuchar también a otros actores. Entonces, ese punto me parece particularmente relevante. Quisiera consultar a la DGA sobre esas coordinaciones y sobre las mejoras en las capacidades científicas, ¿no? Porque parte de lo que plantea este proyecto de ley es agregar algunos criterios para la prohibición del uso de agua subterránea, orientarlo particularmente al consumo humano, dar algunas excepciones, digamos, a esa prohibición, pero para aquello se requiere información científica. Si no la hay, ¿no? Se mantiene el principio precautorio, digamos, para preservar el consumo humano. Entonces,
ahí hay un punto que creo que tenemos que profundizar en el mismo proyecto, y yo estaría también de acuerdo, Presidenta, en acordar acá en la comisión una tramitación en general y particular, dado que es artículo único, porque si lo enviamos a la sala va a estar ahí esperando muchísimo tiempo, y creo que podemos avanzar en una tramitación, además que sea consistente con lo ya aprobado, pese a que falta el último trámite de la mixta, ¿no?, de la reforma al Código de Agua, una reforma parcial, digamos, pero es un avance. Entonces podemos ir trabajando de manera consistente con lo que salga de esa comisión mixta también en la reforma al Código de Agua. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, Presidenta. Solamente por su intermedio, la Secretaría, un sistema de procedimiento. La propuesta del senador Latorre, por su intermedio, señala que acordemos nosotros discutir en general, en particular, por ser materia de artículo único. Pero tengo entendido que para que nosotros podamos proceder, no obstante sea el ánimo de la comisión, igual hay que plantearlo en la sala para que lo autoricen, ¿o no? El secretario, por favor. Señor senador, lo que pasa es que este es un proyecto de artículo único, entonces el artículo 127 habilita a discutir en general y particular. O sea, no hay ninguna necesidad de pedir la autorización. Lo que sí hay que tener claro es que habilitar a discutir en general y particular no obsta a que se vote primero en general y después en particular. O sea, no es obligación votar en general y particular, entonces se puede efectivamente votar en general, en el evento que se apruebe, abrir un plazo de indicaciones interno como una cosa de ordenamiento para, ¿no es cierto?, seguir adelante. Esas son las alternativas. Ok, o sea, cuando votamos en general, nosotros estamos votando la idea de legislar. Absolutamente. Y después vemos el contenido de ese artículo único. Solamente la idea de Me queda legislar. claro. Sí. Muchas gracias. O sea, aclarado aquello, la propuesta sería votarlo en general, con la idea de que sigamos aquí en la comisión trabajándolo en particular con las observaciones que nos ha hecho llegar, indicaciones presentamos, con un ordenamiento nuestro para poder después efectivamente ya definitivamente aprobarse para poder mandarlos a la sala. Presidenta, y como conversábamos, eso igual, ¿no es cierto?, una vez que se haya discutido en la comisión en general y después en particular, cuando va a la sala también podría abrir un plazo de indicaciones y volver a un segundo informe, o bien determinar que lo van a aprobar en general y particular. Queda todo eso abierto, señor Serrano. No sé si el director general de Agua quiere hacer alguna observación o si no. Sí, Presidenta, muchas. Si me lo permite. Con su permiso. Haga nomás su observación. Mire, primero, respecto a algunos de sus comentarios, la realidad que usted menciona de sobreotorgamiento, y nosotros tenemos los mapas, los podemos compartir, de sobreotorgamiento de derechos de agua subterránea, tiene un origen bien preciso, que fue la constitución de los derechos de agua. Yo lo he explicado varias veces, pero a lo mejor no me he dado a entender bien. El concepto del uso previsible, que se aplicó en la Dirección General de Agua desde el año 81 hasta el año 2010, que es cuando ya definitivamente se suspendió. ¿Qué significaba el uso previsible? Significaba que se otorgaba cuando era abundante, había abundancia de agua, no había problema. Significaba que, supongamos que hay un acuífero con 10 litros por segundo disponible, y viene alguien y solicitaba un derecho por 10 litros por segundo. Hoy día, si eso ocurre, y hay 10 litros por segundo, y alguien solicita un derecho por 10 litros, y se le otorga, ese acuífero queda cerrado. En el pasado, el uso previsible asumía que de esos 10 litros por segundo que se solicitaban, que era básicamente para la agricultura, en realidad el titular iba a usar solo 5, porque no bombea las 24 horas del día, porque no riega todos los meses del año, y por tanto, lo que hacía la DG hasta el año 2010 decía, bueno, aquí hay 10 litros disponibles, usted me pide 10, yo creo que usted va a usar 5, y por tanto, si venía alguien que me pedía otros 5, yo se los entregaba. Es el uso previsible, se preveía un uso que no era igual al derecho. Y eso entonces significaba en la práctica que habían derechos por 15 litros por segundo para aprovechar 10 litros por segundo. Cuando el agua fue haciéndose más escasa, entonces ya no habían 10, sino que habían 5, y los derechos eran 15.
o porque el riego se fue tecnificando y ya las recargas de los acuíferos eran mucho menores, o el cambio climático que recarga también ha hecho muy menor. Entonces, esa sobreexplotación tiene ese origen que está perfectamente documentado, que está tratado, todos los que están en el mundo del agua lo conocen, y yo no es posible juzgarlo porque yo he hablado muchas veces con los directores de la época y efectivamente decían, bueno, ¿qué sentido tenía entregar un derecho por día y suponer que se iba a usar y privar otros usos productivos cuando en la práctica no ocurría? Entonces tenía una lógica cuando había abundancia de agua. Esos derechos permanecen y entonces está la sobreexplotación o que los derechos suman varias veces la cantidad. En Petorca, por ejemplo, los derechos suman muchísimas más veces que la agua disponible por este uso PES. Eso se terminó en el 2010 y a partir del 2010 se asume que el derecho que se entrega puede ser usado 100% de las veces y por tanto eso ya no va a ocurrir. Pero tenemos un pasivo para atrás. Y ninguna de estas normas que estamos planteando aquí ni discutiendo nos resuelve ese pasivo, ninguna. Excepto una, que insisto que es muy importante, que es el artículo 62, que permite ahora a la Dirección General de Agua ir a esos lugares y decir, mire, ahora usted va a tener que reducir sus extracciones a lo que está disponible. El artículo 62, créame que es extraordinariamente importante lo que se hizo en 2018, porque resuelve este pasivo. No por la vía de limitar o eliminar o caducar los derechos, sino por lo único que es relevante, que es el ejercicio de los derechos. Los derechos importan muy poco, es un papel, lo que importa es cómo se pueden ejercer y ahí la Dirección General de Agua tiene todas las atribuciones para exigir, por ejemplo, la reducción a prorrata de todas las extracciones. Y es lo que vamos a hacer en varias cuencas que están sobreexplotadas, con los estudios que hemos hecho, que ya nos dicen claramente cuánto es lo que se puede explotar de modo sustentable y cuánto tienen que reducir y por cuánto tiempo tienen que reducir el ejercicio de los derechos. Lo segundo, quería hacerme cargo de los comentarios del senador Castro. Comparto plenamente que uno de los grandes problemas que tenemos es la extracción ilegal de agua, porque todo lo que yo le estoy contando es para los que conocemos que tienen derecho. Cuando hablamos de monitoreo de extracción, ¿a quién le vamos a ir a medir las extracciones? A aquel que tiene un derecho constituido sobre un pozo. La extracción ilegal es un mundo paralelo, que como bien dice el senador Castro, no conocemos, pero esta norma que está acá no tiene nada que ver con esto, o sea, no tiene ninguna relación entre lo que se propone acá con el problema que señala el senador Castro, que yo comparto 100%. Tenemos un tema ahí muy importante de cómo poder eliminar la extracción ilegal. Hay iniciativas que alguna vez se han mencionado que podría ser muy interesante o discutir, por ejemplo, pero nunca se han concretado en un proyecto de ley, que puede ser, por ejemplo, que todos los que hacen pozos, los que tengan autorización para hacer pozos, tengan una obligación de informar los pozos que hacen. Bueno, hay varias cosas que se pueden señalar. Luego, respecto a el comentario, pregunta del senador Latorre, efectivamente estamos haciendo un trabajo en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Estamos trabajando en dos líneas muy, muy concretas. Una de ellas es en el plan de adaptación de los recursos hídricos al cambio climático, un plan que ya está elaborado, que está esperando su última etapa para recibir fondos de aporte del Fondo Verde, que este fondo, y lo hemos trabajado con la FAO, y ya eso ya está hecho, estamos esperando que nos lleguen los recursos, y va a ser un trabajo de 2 años conjunto entre la DGA y el Ministerio de Ambiente, justamente para ver cómo nos podemos adaptar al cambio climático. Y el segundo trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Medio Ambiente se refiere a los planes de cuenca, que están establecidos en el proyecto de ley y ha sido aprobado por la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados, que establece como elemento esencial la modelación integral de los recursos y otro serie de elementos, pero dentro del contexto del proyecto de ley de cambio climático se va a ampliar el alcance de los planes de cuenca. Se va a tomar todo lo que está en el código y se le va a ampliar para potenciar justamente los temas de calidad de las aguas, y ya hemos acordado perfectamente con el Ministerio de Ambiente cómo tienen que ir estos planes, cómo se van a incluir dentro del proyecto de cambio climático y qué le van a agregar respecto a lo que ya está en el Código de Agua. Por tanto, ahí sí hay un trabajo muy importante. Y también hay varias normas en el proyecto nuevo del Código de Agua que establecen una coordinación entre
el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Agua. Por ejemplo, en el artículo 63, me parece, del Código de Agua, se incorporó una última modificación en el Senado respecto a las áreas de prohibición, que establece también como áreas de prohibición las áreas de humedales urbanos declarados por el Ministerio de Medio Ambiente, y ahí se establece que la Dirección General de Agua es la que tiene que, una vez declarado este humedal urbano, tiene que establecer cuál es el área de protección para poder protegerlo. O sea, el código está estableciendo una serie de normas que obligan a un trabajo coordinado entre la DGA y el Ministerio de Medio Ambiente para la protección, por ejemplo, del caso que estoy planteando de humedales o de otros humedales amenazados, no solo humedales urbanos, donde el Ministerio de Ambiente dice esto está amenazado y luego a la DGA le corresponde definir el área de protección para la protección de ese. O sea, hay un trabajo muy intenso. Y comparto plenamente el comentario del senador Latorre que cualquier proyecto que se haga, ojalá no se desordene respecto al trabajo que se ha hecho en el Código de Agua. El Código de Agua está quedando muy bien, creo que es un gran aporte, es un trabajo muy detallado en que han participado muchas personas, ha habido un enorme trabajo técnico, donde yo siempre reconozco el trabajo que ha hecho el exdirector de la DGA, Carlos Estés, que hemos trabajado mucho para tratar de llegar al mejor, y por tanto que cualquier norma esté, por favor, le solicito humildemente, esté muy en concordancia con el proyecto de ley que se está aprobando y no se desordene. Aquí, en particular, yo señalé como un inciso segundo se contradice con el inciso final del artículo 5 bis del Código de Agua y vamos a tener una colisión entre dos miradas o dos principios y no creo que eso sea positivo, sobre todo cuando estamos a puertas ya de llegar a una aprobación de ese código que lleva tantos años. Esos serían mis comentarios, presidente. Muchas gracias. Creo que sobre lo último que acaba de señalar, cuando lo vea en particular, obviamente que tenemos el mayor interés en que no haya coaliciones, digamos, y que colisiones, perdón, no coaliciones, colisiones, y esperamos que esto efectivamente sirva un aporte para que no solo no haya ese choque, sino que evidentemente haya concordancia, así como pedimos que haya una buena articulación entre medio ambiente, Dirección General de Agua y otras instancias, que es uno de los temas que a veces tenemos un déficit bastante grande. Con todo, yo entiendo lo que dijo en el pasado, pero yo creo y sigo sosteniendo que creo que todavía tenemos que avanzar muchísimo más en información, monitoreo y otras cosas más, porque la verdad no podríamos decir hoy día que tenemos una información acabada. Todavía estamos recién, como dije, en 10 de las cuencas y son 101, por lo tanto nos falta mucho más información para las buenas políticas públicas y claramente el Código de Agua es un avance, pero creo que en lo que refiere a información todavía es necesario avanzar mucho más. Y un valor que tiene este proyecto, que ahora vamos a ver en general, para después entrar en particular, entre otras cosas, tiene su principio precautorio. Aparte de la consideración que significa el respaldo científico, que es un poco diferente al respaldo técnico, que puede ser un aporte que en general no se usa mucho y creo que ya sería bastante positivo que nuestras políticas públicas, nuestras decisiones muchas veces tuvieran mayor respaldo científico y haya una mayor colaboración entre el mundo científico, universitario, académico, que se han especializado en estas materias y que sería extremadamente útil poder contar con aquello. Y en general, todas estas observaciones que recibimos y que las sintetizó muy prolijamente y detalladamente don Eduardo Baeza de la Biblioteca del Congreso nos ayudan, en general consideran positivo y un avance, más allá de algunas observaciones particulares, este proyecto. Dicho todo aquello, lo estoy ya adelantando para la votación que vamos a sostener. Secretario, por favor. Muy bien, señora presidenta. Entonces, se pondría en votación. Perdón. Presidenta. Sí. Solo un minuto le quito, nada más. Digan. Respecto a los planes, solo para complementar la información, es casi independiente de la votación, solo para justicia y la información. De los 61 planes de gestión de cuenca que estamos trabajando, ya están todos trabajando, y estos los desarrollan justamente universidades y los centros técnicos existentes en el país. Esto no lo hace la Dirección General de Agua, ¿no? Todos los planes de cuenca, su modelación, su desarrollo, está radicado efectivamente en las universidades que trabajan con nosotros
El balance hídrico, por ejemplo, que se terminó, lo hizo la Universidad de Chile en conjunto con la Universidad Católica, algunos trabajos está haciendo la Universidad de Concepción, y la mayor parte de ellos son instituciones especializadas justamente en estos temas, ¿no? De modo que ni siquiera son nuestros propios funcionarios los que hacen, nuestros funcionarios hacen la función de inspectoría técnica. Y esos planes de cuenca ya tenemos 17 finalizados, 30 más que van a estar finalizados a fines de año, y va a quedar un saldo de otros 30 que ya están a puerta, o sea, van a estar en marzo probablemente el 2022. Yo he ofrecido muchas veces a ustedes, y me encantaría reiterar mi solicitud, de poder mostrarle algunos de estos planes, para que ustedes conozcan qué es lo que aportan de información, cómo el trabajo científico. Ahí no hay un trabajo técnico, hay un trabajo científico muy, muy importante. He ofrecido, por ejemplo, el del Maule, que ya lo entregamos a la comunidad, que es el quizás más desarrollado que tenemos. Me encantaría que ustedes pudieran conocer qué información se obtiene, qué información se genera, para qué sirve. Yo creo que sería un elemento interesante para que ustedes tengan a la vista en su discusión. Y solo respecto al comentario del senador Castro respecto a los remates, los derechos de agua, recordar que en el código se hizo una modificación, en el proyecto de ley hay una modificación, y el remate solo se puede hacer después de satisfacer las solicitudes para consumo humano, saneamiento y subsistencia. Hoy en día van todos juntos al remate, en el código nuevo tienen que satisfacerse esos derechos, y después el remanente podrá ir al remate. Gracias, presidente, era solo para entregar la información más. Muy bien. Y perdón por... Su ofrecimiento será tomado en cuenta, director, no se preocupe. Buscaremos el espacio y tiempo para que nos presente en detalle. Me parece muy bien e interesante, así que aceptaremos, por supuesto. Creo que es muy importante, cuando lo vayamos viendo también en particular, algo que mencionamos de cómo se va a integrar, digamos, esta información y ver la interacción que existía entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Es un tema también de la mayor importancia, como también cantidad y calidad. Que veo que nos costó bastante que se recogiera, pero por fin parece ser que en los planes estratégicos, en fin, vamos a entrar a ese tema. Dicho todo aquello, secretario, propongo entonces que terminemos porque ya estamos en la hora. Bien, señora presidenta, entonces se sometería a votación en general el proyecto. Senador, señor Alvarado. Voto a favor en general, en el entendido de que con todas las exposiciones que hemos tenido, existen espacios para contribuir a mejorar el proyecto y que sea plenamente concordante con lo que se está discutiendo en el Código de Agua. Así que, en general, la idea de legislar, voto a favor. Muy bien. Señor Castro. A favor, secretario. Perfecto. Señor Latorre. Voy a fundamentar muy brevemente, secretario. Yo creo que este es un proyecto muy, muy necesario, importante de avanzar y profundizar. Parte de las audiencias nos contaban cómo en la Unión Europea, por ejemplo, hay una regulación tanto de agua superficial como agua subterránea, y hay una lógica de sostenibilidad del recurso, priorizando el consumo humano, las funciones ecosistémicas, también los usos productivos, pero con una lógica de sostenibilidad ecológica, más aún en el contexto actual de crisis climática y ecológica en la que nos encontramos. Entonces creo que es muy importante regular, prohibir la extracción de aguas subterráneas y solo priorizar para consumo humano y con una debida información científica. Obviamente tendremos que mirar los detalles para que no entre en colisión, digamos, con los cambios, la reforma parcial al Código de Agua, que está en su último trámite, pero insisto en que creo que después tendremos que adecuar estas normativas, tanto el Código de Agua como estas normativas y toda la institucionalidad hídrica, con los cambios que haga también la nueva Constitución, que no me cabe duda va a ser uno de los temas centrales, el derecho humano al agua, la priorización del consumo humano, el bien nacional de uso público, ¿no? La desprivatización del agua. Entonces ahí vamos a tener que seguir haciendo adecuaciones, ¿no? Esto va a ser un permanente, en el contexto actual, un permanente desafío. Y por último, aprovechando que está el director general de Agua, yo le pediría a Presidenta, por su intermedio,
que nos pueda responder algunos oficios que acordamos en esta misma comisión hace algunas sesiones atrás. Después el secretario nos podría recordar el detalle de las fechas, no tengo la fecha, pero los temas, muchos relacionados con la región de Valparaíso, que los presentamos también en conjunto con la senadora Isabel Allende y todavía no tenemos respuesta, que fueron oficios acordados en la Comisión de Recursos Hídricos. Gracias, presidente. Y voto a favor, ciertamente. Señora Presidenta. Sí, a favor, creo que ya más o menos me explayé, además hago mía más muchas de las observaciones que ha hecho el senador Latorre, así que voto a favor. Y sí reiterar lo que acaba de señalar el senador Latorre, no sé qué pasa con los oficios, pero sería bueno, director, que pudiésemos tener respuesta a aquello. Y también aprovecho de decirle que cuando ya entremos en particular, ojalá usted nos haga propuesta de cómo modificar o corregir o, en fin, para avanzar en este proyecto. Perfecto. Entonces quedaría aprobado por unanimidad en general. No sé si en esta oportunidad o después quieren adelantar una idea de fijar algún plazo interno de indicaciones de manera por ordenarlas, hacer el comparado respectivo, lo que no obsta, como decía, que en cualquier minuto se puede, en estas discusiones en general y particular, se puede hacer una indicación, incluso senadores que no son miembros también podrían hacer alguna indicación, pero para efectos de orden probablemente podría ser bueno tener algún plazo interno, solamente interno. No sé si les parece o lo vemos una vez que se haya conversado con la DGA, ¿no es cierto? Puede ser eso, ¿no es cierto? Se conversa con la DGA y cuando ya hay alguna propuesta, entonces nos hacen saber para poder hacer el comparado y proceder a la votación de las indicaciones. Muy bien. Entonces, sin plazo necesariamente, pero queda aprobado. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, a don Eduardo Baeza, por supuesto, al director general de Aguas, a don Rodrigo Sangüesa, a los colegas aquí presentes, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muy bien,